Esa autoridad que Cristo le dio a sus discípulos es la misma autoridad que en este tiempo nos ha dado a nosotros. Amén. Es la misma autoridad de poder. Y es para que nosotros la usemos. ¿Para qué? Para hollar serpientes, para echar demonios, para romper cadenas, para derribar muros. Amén. Es la misma autoridad que nosotros tenemos hoy en día. La pregunta que yo hago en esta mañana es: ¿tiene usted esa autoridad, mi hermano, en su vida? Por eso es que hay muchos cristianos que no reciben, mi hermano, porque ellos ven ese problema que ellos tienen tan grande y ven a Dios pequeño. Amén. Pero la palabra mía dice que yo no tengo un Dios pequeño. La palabra mía dice que yo tengo un Dios de poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? La palabra que el Señor me dio para esta mañana lleva por título ¿qué? Autoridad delegada. Amén. Autoridad delegada. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Leemos la palabra. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amén. Y les mandó que no llevasen para el camino sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Como quien dice, los mandó solamente con lo que tenían puesto. Amén. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Amén. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasaba? Los sanaban. Mis hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, se les dio a los apóstoles una autoridad delegada. ¿Y esa autoridad quién se la dio a los apóstoles? Cristo, ¿cierto? Porque asimismo Cristo recibió también autoridad. Cristo la recibe, Cristo se la da a los apóstoles. ¿Y para qué se la da a los apóstoles? Pues para que ellos vayan y hagan la gran comisión, para que ellos prediquen el evangelio del reino. Amén. Y mire, lo que pasa, no es cualquier autoridad la que Cristo le dio a los apóstoles. Era una autoridad de poder, mis hermanos. Era una autoridad de gloria. Era una autoridad que ellos podían sanar enfermos, que ellos podían poner las manos sobre la gente y echaban demonios. O sea que lo que Cristo les delegó no fue cualquier cosa. Era una autoridad de poder. Amén. La pregunta es: ¿esa autoridad que Cristo le dio a los apóstoles solamente se lo dio a ellos? O sea, ¿esa autoridad era exclusivamente para los apóstoles? Es una pregunta que nos debemos hacer. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Lucas 17, del 10 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy ¿qué? Potestad. Diga conmigo: os doy ¿qué? Potestad. Os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa autoridad que Cristo le dio a sus discípulos es la misma autoridad
que en este tiempo nos ha dado a nosotros. Amén. Es la misma autoridad de poder y es para que nosotros la usemos. ¿Para qué? Para hollar serpientes, para echar demonios, para romper cadenas, para derribar muros. Amén. Es la misma autoridad que nosotros tenemos hoy en día. La pregunta que yo hago en esta mañana es: ¿tiene usted esa autoridad, mi hermano, en su vida? ¿Tiene usted esa autoridad? Dígale al que está a su lado: ¿tiene usted esa autoridad? Es una pregunta que nos debemos hacer. Amén. A mí me gusta mirar de vez en cuando el panorama mundial a nivel de la iglesia cristiana. Me gusta investigar acerca de eso. Y a veces uno con dolor ve que hay muchos cristianos en demasiados problemas. Cristianos en depresión, cristianos con desánimo, cristianos con desaliento, cristianos queriendo dejar todo botado, cristianos con deudas que los están agobiando, matrimonios de cristianos a punto de irse al suelo, a punto de caer, cristianos acorralados por el enemigo, mis hermanos. Y es irónico ver uno ese panorama, porque uno dice: pero ¿cómo así? ¿Por qué los cristianos se están dejando acorralar por el enemigo si la palabra me dice que yo tengo una autoridad de poder para hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo? Amén. La pregunta es: ¿por qué, si yo tengo esa autoridad que Cristo me ha dado, por qué los cristianos están cayendo? ¿Por qué los cristianos están siendo derrotados entonces por el enemigo? La palabra me dice que yo soy el que debo derrotarlo a él, no él el que debe derrotarme a mí. Amén. Entonces, ¿qué está pasando, mis hermanos? ¿Por qué se están dando estas cosas? Estamos en tiempo de apostasía y es un tiempo que tiene que venir sobre la faz de la tierra. Muchos cristianos están desertando del camino del evangelio. Amén. Y todo porque el enemigo ha puesto planes y los está sacando. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos? Debemos apropiarnos de esa autoridad que dice la palabra. Esa autoridad tenemos que hacerla efectiva en nuestra vida. ¿Tiene usted esa autoridad, mi hermano? ¿Tiene usted esa autoridad? Usted es un cristiano que cuando usted suelta la palabra, usted es un cristiano que cuando usted ora, las cosas a su alrededor cambian. Usted es un cristiano que cuando usted suelta la palabra, el ambiente cambia. Usted es un cristiano que cuando usted suelta la palabra, se mueven cosas sobrenaturales. Usted es un cristiano que cuando usted suelta la palabra, la mano de Dios se mueve a su favor. Eso tenemos que preguntárnoslo. O simplemente usted es un cristiano que usted ora, que usted suelta la palabra y no sucede nada a su alrededor. Amén. Si nosotros estamos en esa condición, que oramos y oramos y oramos y clamamos y no sucede nada a nuestro alrededor, no se mueve nada, no cambia nada, la mano de Dios no se mueve a nuestro favor, entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué Dios no mueve su mano a favor de nosotros? Amén. Y hay cristianos que dicen: oiga, pero ¿por qué a tal hermano Dios sí lo escucha? Tal hermano ora y se siente el poder. Tal hermano ora y es que el Espíritu Santo desciende sobre el lugar. Tal hermano ora por un enfermo y el enfermo se levanta. Tal hermano ora por un cristiano y ese cristiano es restaurado. Pero cuando yo oro no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La respuesta es sencilla. Ese hermano tiene la autoridad de Cristo en su vida. Amén. Él la tiene en su vida. Si nos preguntamos por qué muchos cristianos caen, por qué el diablo está azotando a muchos cristianos hoy en día,
es porque hay cristianos que no saben que ellos tienen esa autoridad delegada. Hay cristianos que no lo saben, que ellos tienen esa autoridad. Hay cristianos que saben que tienen esa autoridad, pero no cumplen los requisitos para hacerla efectiva en su vida. ¿Cómo así, mi hermano Gabriel? O sea que esa autoridad no es gratis. No, mis hermanos, tenemos que ganarnos esa autoridad. Amén. Como todo en las cosas de Dios. Dios no nos da nada gratis a nosotros. Cuando nosotros queremos algo de Dios, Dios dice, usted debe ganárselo. Es su sacrificio. Y con esta autoridad sucede lo mismo. Usted quiere tener autoridad en su vida, usted tiene que ganarse esa autoridad. Amén. Vamos a ver cuáles son las razones por las que muchos cristianos, y estoy hablando a nivel mundial, no tienen autoridad en su vida. ¿Qué es lo que les está impidiendo a esos cristianos tener autoridad en la vida de ellos? Amén. La primera razón por la que los cristianos no tienen autoridad es la incredulidad. Repita conmigo, incredulidad. Mateo 13, 56 al 58 dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se preguntaba la gente. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Un versículo para cuando un católico le diga a usted que María solamente tuvo un hijo. Amén. Ahí está la prueba de que María tuvo más hijos. Dice: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Amén, mis hermanos. ¿Por qué hay cristianos que no reciben lo que piden? Porque hay incredulidad en el corazón de ese cristiano. Amén. Pedir sin creer que vamos a recibir cierra la puerta a muchas bendiciones. Amén. La palabra nos dice en muchos versículos, en muchos pasajes, está escrito que cuando nosotros pidamos algo, debemos hacerlo, ¿qué? Creyendo que vamos a recibir. Amén. Tiene que haber una convicción, tiene que haber una fe de que lo que usted pide, no importa la situación que esté pasando, usted crea que usted lo va a recibir. Por eso es que hay muchos cristianos que no reciben, mi hermano, porque ellos ven ese problema que ellos tienen tan grande y ven a Dios pequeño. Amén. Pero la palabra mía dice que yo no tengo un Dios pequeño. La palabra mía dice que yo tengo un Dios de poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces la incredulidad está llevando a que las bendiciones se retrasen, o peor aún, que nunca lleguen. Y el enemigo tiene una estrategia bien montada para que usted no reciba la bendición. Tiene una estrategia súper montada, mis hermanos. Vamos a ver cuál es la estrategia. Cuando usted está orando por algo, le pido la dirección al Espíritu Santo para que la iglesia me entienda lo que yo voy a decir en este momento. Cuando usted está orando por algo, mi hermano, el enemigo va a querer que usted solamente vea lo que usted puede ver con sus ojos físicos. Amén. El enemigo solamente va a querer que usted vea lo que usted puede ver con sus ojos físicos. O sea que el enemigo lo va a querer limitar a usted a que usted vea solamente lo que usted puede ver con sus ojos. Él no quiere que usted vea más allá de la situación.
Entonces, si usted está orando por un familiar y su familiar está enfermo y usted clama, ¿qué es lo que le va a mostrar el enemigo a usted? Lo que usted puede ver con sus ojos. Usted va a ver ese familiar postrado en la cama, con dolor. Amén. Eso es lo que usted va a ver con sus ojos físicos. Y eso es lo que Satanás quiere que usted vea. Ese familiar ahí postrado con dolor. Cuando usted está orando y clamando por su situación, porque Dios restaure su economía, ¿qué es lo que Satanás quiere que usted vea? Satanás quiere que usted vea la necesidad que hay en ese momento. Amén. La carencia que hay en ese momento. Él quiere que usted vea solamente lo que usted puede ver con sus ojos físicos. Cuando usted está orando por su matrimonio, ¿qué es lo que Satanás quiere que usted vea? Satanás quiere que usted vea solamente los problemas y las discusiones que hay en su matrimonio. Cuando usted está orando por un hijo o por un familiar que es rebelde, que no quiere saber nada del evangelio, ¿qué es lo que Satanás quiere que usted vea? Él quiere que usted vea la rebeldía y la altanería de ese familiar. Eso es lo que él quiere que nosotros veamos, lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Amén. Pero la palabra de Dios o el Señor nos quita la venda en esta mañana. Amén. El Señor nos quita la venda en esta mañana. Y el Señor nos coloca una promesa poderosa en su palabra. Y Él nos dice, ya no sigan viendo lo que ustedes ven con sus ojos físicos. Amén. De aquí para adelante, ustedes van a ver, pero con sus ojos espirituales. Amén. Cuando comenzamos a orar creyendo, cuando comenzamos a orar creyendo de verdad que las cosas suceden, cuando comenzamos a orar de verdad creyendo que Dios nos va a responder, entonces es ahí cuando hacemos la incredulidad de nosotros a un lado y las cosas comienzan a moverse de forma sobrenatural. Miremos qué nos dice la palabra. Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto ¿por qué? Por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Levante la mano, mi querido hermano, y diga conmigo, yo debo llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Esto es lo que Satanás no quiere que usted haga. Esto es lo que Satanás impide que usted haga en su vida. Él impide que usted ore creyendo. Él impide que usted llame las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando usted comienza a orar, cuando usted comienza a clamar, cuando usted comienza a que este principio bíblico sea efectivo en su vida, cuando usted le dice, Señor, yo tengo esa situación, pero yo te creo, yo creo que mi familiar sale de esta situación, yo voy a comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces usted deja de mirar las situaciones con sus ojos físicos y ahora las mira con sus ojos espirituales. Entonces ese familiar que usted tenía postrado en su cama, cuando usted comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen, aunque usted con sus ojos físicos vea a ese familiar allá postrado en su cama, con sus ojos espirituales usted lo está viendo levantado y sano. Amén. Aunque usted, mi hermano, cuando usted comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen, aunque usted con sus ojos físicos vea ese matrimonio a punta de destruirse, vea ese matrimonio a punta de caer, amén. Cuando usted lo ve con sus ojos espirituales, usted comienza a ver un matrimonio restaurado y en bendición. Aunque usted vea ese familiar, ese hijo suyo que está en rebeldía, que no quiere saber nada del evangelio, cuando usted comienza a ver con sus ojos espirituales, usted ve ese familiar en obediencia a Cristo y en bendición. Amén. Tenemos que acostumbrarnos a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque ahí está la clave. Amén. Esa es la razón, mi hermano,
por la que hay tantos cristianos ahorita desertando del evangelio. Esa es la razón. Cristianos que no ven más allá de la situación que están viviendo. Amén. Se conforman con ver simplemente lo que están viviendo. Pero el Señor nos dice, vean más allá de la situación que usted está viviendo. Amén. Cuando comenzamos a aplicar ese principio en nuestra vida, mis hermanos, nosotros vamos a ver que la mano de Dios se va a mover en una forma poderosa en nuestra situación. Amén. No sé por qué situación está pasando usted en esta mañana, mi hermano. No sé cuál sea su oración. No sé cuál sea su clamor. Amén. Pero si usted está orando, si usted está clamando, y si usted no ha visto nada en su vida, puede ser porque en su corazón hay incredulidad. Puede ser porque usted no está creyendo y usted no está llamando las cosas que son como si fuesen. El creer que nosotros vamos a recibir lo que pedimos es un principio bíblico, mis hermanos. Mire lo que dice la palabra. Mateo 21, capítulo 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo que lo recibiréis. Es un principio bíblico. Entonces, ¿por qué hay cristianos que dudan de lo que piden? Amén. Porque hay cristianos que creen que una enfermedad es mayor que el poder de Dios. Porque hay cristianos que creen que una situación económica es mayor que el poder de Dios. Porque hay cristianos que creen que un hijo rebelde es mayor que lo que Dios puede hacer. Si nosotros tenemos una promesa de poder, todo lo que pidamos en oración creyendo, lo vamos a recibir. No se desgaste más orando, mi hermano, si usted no está creyendo que usted va a recibir. No se desgaste más con esa oración. Usted puede hacer 20 oraciones, pero si no cree que Dios le va a responder, absolutamente nada va a pasar. Pero usted puede hacer una sola, y si la hace creyendo de verdad, la mano de Dios se va a mover a su favor de una manera sobrenatural. Amén. Ahí está la clave, mi hermano. Debemos comenzar a aplicar este principio en nuestra propia vida. Amén. Que sea nuestra fe la que mueva montañas. Cristo lo dijo. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, le podrías decir a este monte, quítate de ahí y échate en el mar. Y él hará caso. Es nuestra fe la que mueve nuestro entorno. Es creer que lo recibiremos, porque tenemos una palabra poderosa que dice que para el que cree, todo es posible. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Segunda razón por la que los cristianos no tienen autoridad en su vida. O segunda razón que le impide a un cristiano tener autoridad en su vida. No tienen la llenura del Espíritu Santo. Amén. No es que yo soy cristiano, sí. Pero el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que usted tenga la llenura del Espíritu Santo en su vida. Amén. Y hay cristianos que necesitan de la llenura, porque la autoridad no es algo automático. No por el hecho de que yo sea cristiano ya tengo la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para derribar muros, para echar a tierra todo ataque del enemigo. No. No por el hecho de que yo sea cristiano yo ya tengo esa autoridad. Tengo que ganármela, como dijimos al principio. Amén. O sea, mi hermano Gabriel, que no basta solamente con creer. La respuesta es no. Usted puede orar creyendo,
Pero si usted no tiene el respaldo del Espíritu Santo en su vida, absolutamente nada va a pasar, mi hermano. Porque no es usted ni yo, es el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Amén. Y entonces, ¿qué debo hacer, hermano Gabriel? Aparte de creer, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Le pido a Dios que me guíe. Vamos a leer unos versículos y a tratar de explicarlos de la mejor manera para que la iglesia me entienda. Hebreos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. No fue sino cuando el Espíritu Santo vino a la vida de los discípulos que ellos comenzaron a moverse con poder y con autoridad. Amén. Esto sucedió en Hechos capítulo 2, cuando ellos estaban reunidos. Vino el Espíritu Santo sobre los judíos y dice que sopló un viento fuerte y ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Si usted revisa de ahí para atrás, mire dónde los discípulos hicieron algún milagro. Mire dónde los discípulos predicaron antes de esto. Amén. Solamente hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos fue que ellos comenzaron a hacer la obra misionera. Y veíamos señales, y veíamos milagros, y veíamos que sanaban enfermos, y veíamos que colocaban las manos sobre las personas y los espíritus inmundos salían. Pero era ¿por qué? Porque tenían la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Es un principio bíblico, mi hermano. Si usted quiere tener autoridad en su vida para derrotar la fuerza del enemigo, usted tiene que tener la llenura del Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo obtenemos la llenura, mi hermano Gabriel? ¿Cómo llega eso a nuestra vida? La misma palabra nos responde. Efesios del 1 al 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a analizar esto. ¿Usted escuchó la palabra de poder, mi hermano, cuando se la predicaron? Amén, ¿cierto? ¿Usted creyó a Cristo cuando le predicaron? Amén. ¿Usted lo aceptó en su vida cuando le predicaron? Entonces usted fue sellado con la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en usted en este momento. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo mora usted en este momento, usted dice: bueno, pero yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, o sea que yo tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Ahí hacemos un pare. Una cosa es que el Espíritu Santo more en usted y otra cosa es que usted tenga la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es algo completamente diferente. Tenemos el Espíritu Santo porque creímos en el nombre de Cristo, porque lo aceptamos en nuestra vida. Tenemos el sello del Espíritu Santo, pero eso no nos garantiza que tengamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo la consigo entonces, hermano Gabriel? Miremos. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que Cristo no fue muy diferente a nosotros, ¿cierto? Una persona como nosotros. Lo ungieron con el Espíritu Santo de Dios. También fue ungido. Amén. Al igual que nosotros. O sea que el Espíritu Santo moraba en Cristo. Amén. Pero entonces, ¿cómo era que Cristo tenía la autoridad para sanar enfermos, para echar demonios
y para hacer todo lo que hizo, y yo todavía no la tengo, si yo también fui ungido con el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo mora en mí. Y entonces, ¿por qué yo no tengo esa misma autoridad que tuvo Cristo? Amén. Pero vamos a ver que Cristo estaba en una condición, que si nosotros estamos en la misma condición, podemos tener autoridad. Pero si no tenemos esa condición, no vamos a tener autoridad en nuestra vida. La pregunta mía es, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren esa autoridad delegada? ¿Cuántos la quieren? Amén. ¿Cuántos la buscan? ¿Cuántos buscan esa autoridad delegada? Amén. Mire lo que dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces la palabra ya nos revela qué era lo que tenía Cristo en su ministerio y en su vida. Obediencia, mis hermanos, obediencia. Usted puede ser un cristiano que ore demasiado, pero si no hay obediencia en su vida, usted no va a poder tener la llenura del Espíritu Santo. Amén. La única manera en que nosotros podemos tener la llenura del Espíritu es cuando nosotros seamos obedientes a esta palabra, a este evangelio de poder. No es porque oremos mucho, no es porque usted diezme, no es porque usted se congregue, es porque usted es obediente a esta palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, miremos que ahí está la clave de todo. Queremos tener la autoridad que Cristo tuvo, ¿cierto? Queremos echar fuera demonios, queremos cambiar las situaciones que se nos atraviesan a nuestro alrededor. Queremos orar y que Dios nos respalde. Pero ¿somos obedientes a su palabra? ¿Estamos viviendo este evangelio de verdad como aquí lo dice? ¿Lo estamos haciendo? Tenemos que ganarnos esa autoridad. Usted puede orar, hermano, pero si usted es un cristiano que vive el evangelio a medias, si usted es un cristiano que ora, pero no obedece esta palabra, usted no va a tener el respaldo del Espíritu Santo en su vida. Amén. Nosotros, el Espíritu Santo puede morar en nosotros, pero la palabra nos dice que nosotros lo podemos contristar o nosotros lo podemos apagar. Amén. Y cuando usted apaga el Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo mora en usted todavía. Usted puede pecar y el Espíritu Santo todavía está con usted. Porque ¿quién es el que lo convence a usted nuevamente de arrepentirse? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no lo deja a usted, pero usted lo tiene apagado. Usted lo tiene en modo off, usted lo tiene contristado. Entonces el Espíritu Santo no puede actuar al 100% en su vida con poder. Amén. ¿Cuándo actúa con poder? Cuando yo entiendo que esta palabra debe ser prácticamente el todo en mi vida. Cuando yo entiendo que yo debo rendirme a la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo que tengo que ser obediente a este evangelio. Cuando yo pongo esta palabra como lámpara para mis pies. Amén. En ese momento es que usted comienza a tomar esa autoridad. Amén. Entonces usted ya tiene dos cosas en sus manos. Usted ya tiene la llenura del Espíritu Santo y usted ya tiene una oración con fe. Y cuando usted tiene esas dos cosas en sus manos, usted tiene un arma letal, mi hermano. Y ahí sí que cualquier problema se le ponga enfrente. Ahí sí que cualquier dardo del enemigo venga contra usted. Porque si usted tiene el respaldo del Espíritu y usted crea lo que está orando, mi hermano,
ahí sí, usted se convierte en un cristiano de poder. Amén. ¿Cuántos lo creen? Son dos cosas. Son dos cosas las que tenemos que tener en cuenta para enfrentarnos a cualquier problema. Tener la llenura del Espíritu Santo, una. Creer lo que nosotros estamos pidiendo, la segunda. Y debemos analizar nuestra oración, en cuál estamos fallando. Pero mi hermano, yo oro. Todas las noches le pido a Dios. Mire a ver en qué está fallando. Si de pronto no está creyendo. O analice cómo está su vida delante de Dios. Amén. Si usted en realidad se está dejando guiar por esta palabra, o usted está siendo un cristiano a la secreta, como la película, ¿sí? Debemos analizarlo, mis hermanos. Hay un ejemplo en la palabra que a nosotros nos ilustra de qué es lo que es tener la llenura del Espíritu y qué es soltar la palabra convencidos de lo que estamos diciendo. Amén. Dos cosas: la presencia del Espíritu y estar convencidos de lo que estamos diciendo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Amén. Lo voy a leer aquí porque las estrellas casi no me dejan. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aquí se conjugan las dos cosas de las que estamos hablando. Cuando Pedro llegó, mi hermano, este cojo de nacimiento le estaba pidiendo algo a Pedro. Pero ¿qué era lo que él esperaba recibir de Pedro? Algo material, dinero. Amén. Pero Pedro entendió que si él le daba dinero al cojo, el dinero se lo gastaba. Pedro dijo, él necesita algo más grande que el dinero. Y Pedro le dijo, yo te voy a dar lo que yo tengo. ¿Y qué era lo que tenía Pedro en su vida? Pedro tenía la llenura del Espíritu Santo en su vida. Amén. La tenía. Cuando Pedro hace la oración por el ciego, él le larga la mano y le dice, levántate y anda. Pedro creyó a lo que él estaba diciendo. Si Pedro no hubiera creído, hubiera hecho la oración y se hubiera quedado esperando a ver si el ciego se levantaba. Pero él hizo la oración y como él creyó, le largó la mano, porque él sabía que el cojo se iba a levantar de esa condición. Amén. Ahí están las dos cosas. Pedro actuó con la llenura del Espíritu y creyó a las palabras que él estaba diciendo. Amén. Esa es la manera como nosotros debemos enfrentarnos a cualquier situación, mi hermano. ¿Por qué situación está pasando usted en este momento? ¿Qué situación lo tiene acorralado a usted? Amén. Enfréntese a los problemas con estas dos armas letales. Viva una vida en obediencia para que la llenura del Espíritu Santo esté en usted. Y cuando usted ore, cuando usted suelte la palabra, no dude de que Dios le va a responder. Le aseguro, mi hermano, le aseguro que las cosas en su entorno van a cambiar de una manera sobrenatural
porque fiel es el que lo ha prometido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esta era la palabra que Dios ponía en mi corazón, hermano. ¿Por qué? Porque hay necesidad en el pueblo cristiano. Hay necesidad. De pronto usted aquí en la congregación no ve tantos problemas. Vaya afuera. Cristianos quitándose en la vida, porque los problemas los tienen acorralados por diferentes problemas, deudas económicas, desánimo, cristianos tirando todo a la basura. Esos problemas los encontramos afuera, pero los cristianos no saben que nosotros tenemos una autoridad de poder, amén, y de gloria. Comencemos a aplicar estas dos armas en nuestra vida, mis hermanos. Y traigo esta reflexión para terminar. Nunca se olvide de que usted es un hijo de Dios, que está puesto ¿para qué? Para vencer y no para ser vencido. Amén. Un cristiano no puede ser vencido por el enemigo. No puede ser vencido. Si a usted lo vence el enemigo, mi hermano, apague y vámonos. Porque usted y yo tenemos una autoridad para vencerlo a él. Él no puede estar triunfando sobre la vida de nosotros. Amén. Colóquese sobre sus pies, mi hermano. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ha sido expuesta, Señor, como creo que tú me la has dado a mí, Señor. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra haya quedado en nuestros corazones, Señor. Y ahora sabemos que ante cualquier ataque del enemigo, Padre amado, sabemos que tú nos has dado una autoridad de poder, Señor. Sabemos que somos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. No nos enfrentaremos nuevamente ante el enemigo, Señor, sin ese escudo y sin esa autoridad, Señor. Porque tú nos has dado esa autoridad para que esa autoridad, Señor, la usemos. Derrumbemos murallas, Señor. Echemos demonios, Padre amado, y derribemos toda fortaleza del enemigo, Señor. Yo te pido que ahora, Señor, cubras a tu iglesia y a tu pueblo, Padre amado, y que de ahora en adelante, Señor, tu pueblo entienda, Padre amado, que tú ya nos has dado la victoria sobre el enemigo, Señor. Nos has dado la victoria sobre toda vuestra espiritual, Señor. Gracias te damos, Padre amado. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.